Friedrich, que era el tatarabuelo de Tesla materno, que recibió un título Nobel del emperador de Austria por su aporte a una guerra entre Austria y Turquía. Una fotografía de la madre de Tesla no tenemos, con lo cual no sabemos cuál era su apariencia, pero esta es su hermana mejor, Maritza. ¿Por qué les cuento eso? Porque la madre de Tesla fue muy importante en su vida. Tesla decía que de hecho todo su talento lo había heredado de su madre. Su madre era analfabeta, pero Tesla decía que ella era capaz de hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, él decía que su madre podría hacer 3 nudos en una pestaña con 2 dedos. ¿Se imaginan una cosa así? Cuando hice la investigación para el Museo de Nikola Tesla, yo creí que esto era una forma de hablar o que era una metáfora y que él jugaba con las palabras, pero descubrí un amigo de un amigo de Tesla de sus años más tempranos, que había sido compañero de la escuela, que había sido testigo de esto y decía que de hecho le pedían a Tesla que le pidiera a la madre que hiciera esto, que hiciera los 3 nudos con la pestaña con 2 dedos solamente. ¿Por qué les cuento esto? Porque Tesla fue uno de los experimentadores mayores de toda la historia, como Arquímedes y otros grandes inventores. Y para poder comprenderlo, necesitamos saber que él había heredado muchos dones de su familia. 2 fotografías, 2 diapositivas distintas, que deberían darles una idea de cómo fue criado Tesla y cuál era el sistema de valores que él recibió en sus años más tempranos. Mayormente tenemos los poemas serbios acerca de la guerra, algunos factores que realmente marcaron la vida de un joven. Tesla fue criado con un espíritu de un buen cristiano, como en el espíritu de prestar servicio al mundo y no de dominar el mundo. Esto es necesario entenderlo para poder comprender por qué tomó las decisiones que tomó en su vida. Les conté que el segundo factor que deberíamos tomar en consideración es la educación en las universidades europeas. Él estudió ingeniería y filosofía en Praga y en Graz. Su padre quería que fuera sacerdote, pero desde su niñez siempre quiso ser ingeniero. Y su padre finalmente le permitió asistir a la Universidad de Graz y Tesla era tan buen alumno el primer año que su profesor temía por su salud, de hecho, y le escribió una carta a su padre diciéndole que si él seguía trabajando al ritmo que trabajaba, pondría en peligro su salud. Tesla era un alumno fanático y en el segundo año de la universidad en Graz, por primera vez hizo el primer gran dínamo de la corriente directa. Esta fue una de las primeras máquinas eléctricas que aparecieron en todo el mundo y la característica distintiva de esta máquina es que generaba muchas chispas cuando funcionaba. Tesla vio esto y le dijo a su profesor, creo que podemos tener una máquina un poco mejor con un sistema de corriente directa. Y el profesor frenó la charla y dijo, señor Tesla, sin ninguna duda, usted hará grandes cosas en su futuro porque es un excelente alumno, pero nunca podrá generar corriente continua así. Pero para el pueblo serbio generalmente nos tachan de ser muy tercos. Cuando nos dicen que algo no es posible, lo queremos hacer. Eso pasó con Tesla, con lo cual los próximos 5 años de Tesla se concentraron, todos sus esfuerzos fueron a lograr que esto funcionara. ¿Se imaginan un joven de 22, 23 años? Un genio
que sentía el potencial que llevaba adentro, pero no veía ningún resultado. Tesla sufría una presión extrema. Para él era una cuestión de vida o muerte. No era un juego. Era una cuestión de vida o muerte. Estaba tan concentrado con esta idea que después de 5 años se enfermó. Tuvo una crisis nerviosa y sufrió muchísimo a raíz de ello, pero finalmente logró recuperarse. Quiero mostrarles en esta diapositiva un poco para darles la idea de la tormenta que llevaba Tesla en su cabeza. En 1882, cuando caminaba con Sigeti, un amigo suyo, en la ciudad de Budapest, Tesla vio en los flashes de luz las fotografías de su próximo sistema para la producción, inducción y transmisión de energía. 6 o 7 años después, en los Estados Unidos, él lo patentó. 36 patentes de este sistema de Tesla, que incluso hoy es la base de los sistemas de electroenergía modernos. Tesla intentó materializar sus ideas en Europa, pero todo fue en vano porque los europeos en esa época no estaban tan interesados en estos inventos modernos y por ello a Tesla le recomendó el señor Batchelor, que era un muy buen amigo de Thomas Edison en París y en Europa, que fuera a los Estados Unidos y que intentara colaborar con Edison de alguna manera, con lo cual en 1884 partió para los Estados Unidos con magníficas ideas en la cabeza, sin haber logrado materializar nada aún, y tuvo un año muy duro trabajando con Edison porque Edison no estaba interesado en la corriente alterna, sino que le interesaba la corriente directa. Entendía que era un joven genio y que quizá era hasta un peligro como competencia. Y dejó de trabajar con él. Un año trabajó muy duro en Nueva York y después de eso encontró buenos socios, dos hombres de negocios que le ofrecieron ayuda y financiamiento, con lo cual logró abrir su laboratorio y tenía suficiente dinero como para poder obtener sus primeras patentes. Aquí vemos el primer motor de inducción de Tesla, que fue presentado ante el Instituto de Ingenieros Eléctricos de los Estados Unidos en 1888 y este fue el comienzo del gran éxito. George Westinghouse, que era un empresario, un hombre de negocios y un inventor muy importante, que en ese momento había invertido muchísimo dinero en el sistema de corriente alterna, él vio en las patentes de Tesla lo que necesitaba en ese momento. Westinghouse adquirió primero 8 patentes y después más adelante las 36 patentes de Tesla. Y esta asociación entre Westinghouse y Tesla, mucha gente considera que es la sociedad ideal porque uno era un técnico, un genio, y el otro era un gran hombre de negocios prominente y funcionó muy bien por ello. Este es George Westinghouse. Ustedes saben que la empresa Westinghouse siguen siendo reconocidas hoy día. El gran éxito de Tesla se dio en las cataratas del Niágara y fue en 1893 cuando la comisión para utilizar la energía de Niágara se creó. El director era Lord Gavin. No podemos siquiera imaginar hoy cuán difícil puede haber sido en ese momento para esas personas encontrar una solución, porque había tantos abordajes distintos, tantas sugerencias distintas respecto de los planes que deberían implementarse en las cataratas del Niágara. Edison y su empresa habían sugerido un sistema de corriente directa, Westinghouse y Tesla propusieron un sistema de corriente alterna, etcétera. Finalmente se adoptó un sistema de corriente alterna y se utilizó este sistema
Y quisiera mostrarles esta placa. Yo sé que es demasiado pequeña para que puedan entender lo que dice, pero nosotros tenemos una copia en nuestro Museo de Belgrado y en esta placa podemos ver los nombres de Tesla y de otras personas. 9 de las patentes, 2 de Schmidt, una de Kennedy y una de Stanley, se utilizaron para generar el sistema que se utilizó en las cataratas del Niágara, con lo cual Tesla no estaba solo en patentar sus soluciones, pero sí fue quien desarrolló el 70 al 80% de la solución, con lo cual podríamos decir que fue el mayor contribuyente a este sistema. Después del éxito de las cataratas del Niágara, Tesla pasa a ser famoso en todo el mundo, una superestrella, y muchas instituciones, muchas organizaciones, mucha gente, ricos, famosos, querían conocerlo. Se transformó en miembro de los 500 americanos más influyentes, con muchos escritores famosos como Mark Twain y otros. Su laboratorio en Europa fue un lugar en el cual muchos estadounidenses prominentes iban a menudo para ver sus fantásticos experimentos. Incluso hoy, si ustedes tocan la bobina de Tesla, como la tienen acá en esta exposición o en Belgrado, esta bobina genera chispas de 9-10 metros. Imagínense esto en 1895. Esto era increíble para la época, era realmente fantástico para la época. Y para mucha gente, todos estos experimentos científicos parecían magia en realidad. En esta diapositiva queremos transmitir eso, cómo esto se concebía como magia. Este es Mark Twain en el laboratorio de Tesla. Y esta es una fotografía que no es real, está montada, pero es para darles un poco la impresión de cuál era el aspecto de Tesla y quizá cómo se presentía su presencia en la ópera metropolitana. Tenía muchas pretendientes ricas y bonitas que intentaban seducirlo, particularmente porque era un genio, podía citar a Shakespeare de memoria, a Lord Byron, a Dante Alighieri y a muchísimos otros escritores famosos. También era atractivo, pero él estaba completamente dedicado a la ciencia. Para aquellos que nunca escucharon nada de Nikola Tesla, déjenme que les diga que estaba dedicado por entero a la ciencia, no tuvo esposa, no tuvo hijos, no tuvo familia, toda su energía la dedicó a sus investigaciones. Después de pasar un tiempo en Nueva York, de disfrutar este estatus que cobró de celebridad, de esta vida fantástica, Tesla se dio cuenta que estaba perdiendo tiempo. Entonces hizo una conferencia en la institución real en 1982 y le dijeron que no pierda el tiempo, un científico inglés, que no pierda el tiempo en ideas pequeñas o insignificantes, que hay mucha gente talentosa en todo el mundo que podía hacer muchas cosas interesantes a nivel científico, pero que muy poca gente podía llegar a la profundidad de los secretos de la naturaleza como él. Así que le aconsejaron que se enfocara en eso y que se enfocara en algo realmente grande. En 1892 muere su madre y él va a la Royal Institution en Londres, va a hacer una conferencia en el Instituto de París y recibió un mensaje de que estaba falleciendo su madre. Entonces se apuró lo más rápido posible, fue a donde vivía su madre y la vio fallecer durante un mes. Él quiso relajarse, de alguna forma encontrar la paz, y su tío, que también era un arzobispo ortodoxo, lo invitó a un monasterio en Gomery, que hoy es parte de Croacia. Y allí Tesla vio un fenómeno natural que fue lo que disparó su interés en la energía, que fue su mayor proyecto. ¿Qué ocurrió? Él estaba caminando en las montañas
y Tesla vio que había nubes oscuras y entendió que se venía una tormenta, entonces estaba sentado mirando y vio un montón de nubes oscuras, nubes negras, y en un momento apareció un rayo y empezó a llover. Y él dijo, si yo puedo reproducir este fenómeno en mi laboratorio, yo también puedo obtener resultados muy útiles para la humanidad. Desde ese momento entonces, Tesla empezó a replicar los fenómenos naturales de los que había sido testigo y diseñó primero las bobinas de Tesla. Bueno, van a ver de hecho una acá en la muestra. Y tienen que entender que esto es un dispositivo que puede producir corriente alterna en una amplia gama de frecuencias y voltajes, con tensión muy baja y también corrientes de alto voltaje y alta frecuencia. Él empezó a explorar esta área científica. Él entendió que utilizando este tipo de equipos, él podía transmitir las señales. A fines del siglo XIX, la transmisión de frecuencias era un problema no resuelto y había mucho interés comercial en este proyecto. Así que Tesla en 1893 generó su primer sistema de circuitos de bobinas, una antena emisora y una antena receptora, y mediante ajustes y mediante lograr la resonancia se puede lograr la transmisión inalámbrica de señales. En esa época nadie en el mundo había logrado obtener una solución similar. Entonces, podríamos decir, de cierto modo, que esto era una apuesta. Él dijo, sí, quiero comercializar este proyecto, pero no ahora. Aunque es muy comercial, vamos a esperar. Entonces, voy a intentar producir equipos para la transmisión de energía inalámbrica. En 1899 fue a Colorado Springs y vemos acá una imagen del laboratorio en Colorado Springs de Tesla. Era un edificio muy modesto, hecho en madera, pero también van a ver una página del diario de Tesla en Colorado Springs, que es el documento más valioso que tenemos hoy. Tenemos más de 160.000 documentos originales, personales y de trabajos científicos de Tesla, pero este, en mi opinión, es uno de los más valiosos o el más valioso. ¿Por qué? Porque en esta hoja Tesla notó o anotó un invento científico muy importante, 4 de julio de 1899. Hubo una tormenta en Colorado Springs con muchos rayos. Uno de estos rayos cayó cerca del laboratorio y él tenía dispositivos muy sensibles, Cochlear se llamaban en ese momento, que tiene como una campana. Él podía escuchar la campana cuando había algún tipo de descarga eléctrica. Cuando cayó el rayo cerca del laboratorio, esta pequeña campanilla comenzó a sonar. Y él dijo, bueno, bien, hay alguna descarga eléctrica. Después de una hora, cuando pasó la tormenta, estaba a 200 kilómetros, empezó de nuevo a sonar la campana. Después de una hora volvió a sonar y en toda la noche, una vez por hora, sonaba esa campana. Dijo, bueno, esto es fantástico, es un fenómeno fantástico. Lo que yo observé son estas ondas estacionales. Vemos algunas imágenes del laboratorio de Tesla en Colorado Springs. Lo que quiero explicarles, con las chispas, como pueden ver, pero quiero dedicarle un poco de tiempo a explicarles este proyecto, este invento de Tesla, que yo creo que es uno de los inventos más interesantes de la humanidad. Perdón, a la derecha podemos ver el planeta Tierra. Arriba del planeta vemos una gran bobina de Tesla, que es un transmisor aumentado. A la izquierda podemos ver la analogía mecánica de este modelo técnico. Tesla
usaba análogos mecánicos para explicar fenómenos eléctricos invisibles. Imagínense que ustedes ven por encima de esta pelota roja una suerte de bomba. Si uno empuja esta bomba, se genera una onda dentro de este balón de goma, que es el análogo, digamos, de la electricidad. Esta onda que se genera va al lado opuesto y vuelve. En este momento, si uno vuelve a apretar esta bomba, la onda es mayor, es más importante. Entonces, al empujar el pistón, se puede obtener ondas estacionarias. Tesla explicó en ese momento que lo mismo ocurre con la electricidad dentro de la Tierra. El planeta Tierra está lleno de electricidad, pero esta electricidad es muy estacional. Si nosotros conociéramos la dimensión de la Tierra, toda la cantidad de electricidad, si supiéramos la resonancia o las frecuencias de resonancia del planeta Tierra, podríamos generar un impulso eléctrico en la parte superior, como pueden ver acá en este transmisor. Podríamos generar impulsos dentro de la Tierra, atravesarían la Tierra y volverían. Y cuando vuelve ese impulso, si yo calculo bien y hago otro impulso y sigo bombeando la electricidad, yo podría alterar la electricidad dentro de la Tierra y generaría un estado dinámico de esta electricidad existente. Generando este estado dinámico, yo tendría un conductor perfecto para la electricidad. Entonces su proyecto de transmisión era el de utilizar el potencial de la Tierra en sí y algunos fenómenos naturales que existían para la transmisión de energía desde los lugares en la Tierra que tienen mucha energía a aquellos lugares donde hay deficiencia energética. Cuando Tesla se dio cuenta de esto, él entendió que lo que iba a hacer si él aplicara esta invención es generar una distribución social de la energía. Después van a entender que Tesla era católico y él dijo, si yo pudiera conectar a cualquier persona del mundo con unos dispositivos de los que él hablaba, hoy todos tenemos estos dispositivos móviles, ¿no? Si pudiéramos conectar a la gente, si yo pudiera generar la posibilidad de que la gente utilice la energía que está alrededor nuestro, no va a hacer falta más nada. Y no va a hacer falta vivir en grandes ciudades, sino que podríamos estar mejor distribuidos en la Tierra. Esa era la idea de Tesla. O sea, un proyecto tecnológico, pero también un proyecto de gran importancia a nivel social. Tesla llegó a Nueva York. Imagínense, hoy, hace 160 años ocurrió esto. Hoy nos entusiasma Nueva York. Imagínense cómo se veía el planeta Tierra en el 1900. Hoy tenemos 7.000 millones de personas. En ese momento había 1.500 millones de personas. Desde el espacio se veía totalmente oscura la Tierra en ese entonces. Entonces pasó la corriente alterna de las cataratas de Niágara a la ciudad de Nueva York. El primer avión no había volado aún. Así que imagínense, la civilización estaba todavía en un estado bastante primitivo. Y Tesla decía que iba a ser un proyecto realmente revolucionario. Él volvió a Nueva York, escribió un tratado tecnológico y filosófico muy importante, que es parte de esta presentación, que es el problema del incremento de la energía humana. Había imágenes con chispazos de 10 metros que fueron sensacionales y lo ayudaron a él a obtener financiación al inicio. Pero después, en estos tratados, él quería exponer su visión para la civilización a futuro. Después voy a retomar este tema y esta idea y voy a hablar un poco de la doctrina de Tesla. Pero ahora pueden ver
esta persona muy famosa a la derecha, John Pierpont Morgan. JP Morgan es hoy incluso uno de los bancos más poderosos de la Tierra. Él fue el fundador de este banco y esta persona en 1900 controlaba 500 directores de las 300 empresas estadounidenses más importantes. Imagínense el poder que tenía esta persona en sus manos. Y Tesla se le acercó y dijo, bueno, quiero financiación para lograr materializar uno de los proyectos más importantes de la historia de la humanidad. Pero Tesla le pidió dinero para generar un sistema de señalización, de señales inalámbricas. Y así es que él empezó a construir su estación de señales inalámbricas. Pero Morgan era una persona muy empresaria y financió no solo a Tesla, sino que le dio a otros inversores y mentores como Marconi dinero. Y habían desarrollado sistemas para transmitir radioseñales en forma más primitiva de la costa de Europa a la costa de Estados Unidos. Y entonces quedó mal posicionado Tesla y no pudo terminar su proyecto y Marconi sí logró seguir con las señales inalámbricas. Morgan no quería entonces ya financiar a Tesla y Tesla dijo, ok, no solamente tengo el sistema inalámbrico, tengo un sistema de transmisión energético inalámbrico. Entonces, Tesla no entendía lo que ocurría en esa época. Como pueden ver, estas imágenes de los diarios de esa época muestran a Morgan, a Rockefeller, a Vanderbilt, todos estos ricos estadounidenses que eran quienes mandaban en el mundo, creaban el futuro y veían un futuro totalmente diferente. Entonces Tesla, después de su éxito con el sistema corriente alterna, pensaba que si compartía los mismos ideales con Morgan, con Vanderbilt y Rockefeller, seguía adelante. Pero ellos le dijeron, no, no queremos esto. ¿Por qué no quieren esto? Si esto es bueno para la humanidad. Entonces él no podía entender por qué le habían rechazado su proyecto y ahí tuvo otra crisis nerviosa. Fue muy difícil esta época para Nikola Tesla. La torre fue destruida bastantes años después, pero como les conté, Tesla era muy testarudo, muy terco y dijo, bueno, está bien, si ustedes no me quieren dar el dinero, me lo voy a ganar yo. Con lo cual cambió de campo y pasó a la ingeniería mecánica. Hasta la fecha esto no se sabe muchísimo, pero Tesla fue un genio muy, pero muy interesante, con lo cual no le costó para nada pasar al campo de la ingeniería mecánica e inventó una turbina muy interesante y maquinería de turbinas sim a la vez muy interesantes. Y él planteó, ¿por qué no utilizamos esta fricción para poder generar energía? Y creó un rotor particular para esta tecnología sin aspas o sin álabes para poder utilizarla y poder cambiar la energía dentro del rotor. Él gastó millones de dólares en dinero de hoy, ¿no? En ese momento habían sido cientos de miles de dólares en experimentar para poder lograr esto. Él pudo encontrar algunos empresarios americanos adinerados y los persuadió de que tenía un invento maravilloso, le dieron el dinero y Tesla pudo empezar a experimentar en este sentido. Y todo el negocio que hizo en la ingeniería mecánica, podemos decir que no tuvo tanto éxito. Tuvo un éxito bastante interesante con los velocímetros, porque estas máquinas funcionaban muy bien en algunas instalaciones muy pero muy pequeñas, porque en esos lugares hay un espacio muy angosto con el rotor y
esto generaba posibilidades especiales para poder generar la energía, pero sin ninguna duda Tesla era un ingeniero y un inventor magnífico, pero como empresario era malísimo, cambió de un campo al otro, pero no era persistente, utilizaba no solo su dinero, sino también el dinero de los inversores y lo perdía, con lo cual fue una época muy difícil para Tesla. Él trató de desarrollar nuevos inventos para poder atraer el interés de otros inversores, pero había perdido la credibilidad con los inversores de los Estados Unidos después de perder contra Marconi. Después vino la gran recesión y la gran crisis económica de los Estados Unidos en 1929 y Tesla cerró sus oficinas, sus laboratorios y en ese momento empezó a dar entrevistas a distintos periodistas acerca de cuestiones fantásticas que él inventaba y que él percibía acerca del futuro. Y ahora quisiera contarles algunas cosas acerca de la doctrina de Tesla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la doctrina de Tesla y por qué es importante también? Cada vez más reconocemos que Tesla no solo era un genio técnico, Tesla era una persona que dedicó toda su capacidad a reflexiones muy interesantes y pensamientos muy interesantes acerca de la relación entre la sociedad y la tecnología. Hoy nos lo planteamos cada vez más porque hoy hemos tomado conciencia con la sociedad de la tecnología que plantea muchos problemas globales, pero en ese momento, cuando el desarrollo de toda esta tecnología era tan incipiente, era muy inusual que Tesla hablara de esto con los periodistas. La doctrina de Tesla es una serie de ideas y conceptos de Tesla respecto del futuro de nuestra sociedad. Me gustaría leer algunas de estas reflexiones. Por ejemplo, uno de los periodistas le preguntó a Nikola Tesla, le pidió en realidad que le explicara qué pensaba de la civilización a la que había contribuido tanto con sus inventos, en particular el sistema de corriente alterna. Y Tesla dijo, y lo voy a leer, vivimos en una época de logros técnicos increíbles que llevan a un dominio cada vez mayor de las fuerzas de la naturaleza y la aniquilación, la eliminación del tiempo y el espacio. Pero este desarrollo, si bien es un gran aporte a nuestra comodidad y a la seguridad de nuestra existencia, no va en el rumbo de la verdadera cultura y la iluminación, muy por el contrario, destruye los ideales. La verdadera causa de la caída de las naciones es la incapacidad de la humanidad de resolver los problemas sociales, morales y espirituales. Mientras subsista esta lucha por la existencia que permite solo la supervivencia del más apto, hay un desarrollo y mientras la reacción del individuo se elimine, el esfuerzo original y la iniciativa se supriman y se dejen sin efecto la creatividad, la raza humana cada vez más entra en un salvajismo y que llevará a su destrucción. En otra ocasión, Tesla dijo, a menudo me he preguntado si nuestro desarrollo será en el rumbo del arte o de la ciencia. Y estoy completamente convencido que con el progreso del tiempo todos los ideales serán aplastados y solo la ciencia sobrevivirá. Y una más, una cita muy importante, una reflexión muy importante acerca del futuro. Mirando en el futuro distante, veo una comunidad muy parecida a la de las abejas, en la cual todas las distinciones raciales y nacionales se extinguirán, se hablará un solo idioma, habrá un solo sexo, el masculino prácticamente quedará eliminado y todos trabajarán furiosamente al límite de su potencia. Es un horrible mundo sin ideales, frío, uno en el cual solo los humanos podrán sobrevivir, solo los humanos más sólidos podrán sobrevivir. Los cientistas desde Franklin a Morse eran claros pensadores y no produjeron ninguna teoría errónea. Los cientistas de hoy piensan profundamente en lugar de pensar con claridad. Uno debe de estar muy sano de la cabeza para poder pensar con claridad.
los científicos de hoy han sustituido a la matemática con experimentos y dan vueltas y vueltas, ecuación tras ecuación, y construyen una estructura que no tiene ninguna relación con el presente. Y una más por último, la ciencia ya ha perfeccionado los beneficios materiales de esta civilización a tal punto que los esfuerzos deben concentrarse cada vez más en elevar las vidas personales y los hábitats naturales de la gente a un nivel más alto para que puedan disfrutar plenamente de los beneficios de nuestro progreso mecánico. ¿Por qué estas ideas de Tesla son tan importantes? Lo entendemos porque cuando él hablaba en la década del 30, cuando hablaba de todo esto, a los periodistas le decían el científico loco, no lo entendían. ¿Esto era una visión o era algo más que ello? Me gustaría desmitificar un poco y explicar que en realidad Tesla fue uno de los primeros analistas de tendencias en la historia moderna. Era como un genio de la computación porque tenía una memoria fascinante, podía leer inglés, francés, alemán, italiano e instantáneamente recordaba todo lo que había leído. También tiene lo que nosotros denominaríamos un procesador muy avanzado en la cabeza, que le permitía recabar muchísimos datos y procesarlos. Entonces, ¿qué hacía él? Él analizaba todas estas tendencias y sus tratados filosóficos en el problema del aumento de la energía humana, él lo explica esto y él dice, cualquier fenómeno de lo que nos rodea, ya sea que sea un fenómeno sociológico, psicológico o tecnológico, se puede observar con un abordaje científico. En cualquier lugar que haya movimiento, que tengamos masa, que tengamos energía y que tengamos fuerzas que generan este movimiento, lo podemos observar desde un abordaje científico. Si nosotros pensamos en el desarrollo de la civilización como un motor, podemos calcular la energía y él analizaba las tendencias del desarrollo desde este abordaje. Esto le permitía ver cosas que acontecerían en el futuro con muchísima precisión. Él pensaba, si la civilización se sigue desarrollando en este rumbo, lo que va a suceder es esto. Entonces, ¿qué vemos hoy? ¿Qué está sucediendo hoy? Déjenme concluir esta presentación con algunos comentarios acerca de nuestra situación actual, porque yo considero que es extremadamente importante que los grandes hombres del pasado, como en el caso de Tesla, realmente nos enorgullece promover sus ideas, pero estoy seguro de que en la Argentina tendrán grandes hombres del pasado, en todo el mundo tenemos grandes hombres. Y debemos preguntarnos, ¿esta gente vivió en vano? ¿Dejaron algún conocimiento que podamos utilizar hoy? ¿Podemos demostrar que somos capaces de utilizar, de aplicar estos conocimientos en la vida actual? ¿O nosotros consideramos que la vida comenzó hace 10, 20, 30 años atrás? Me parece que es extremadamente importante para poder garantizar nuestra sostenibilidad, para poder mostrar. Debemos saber aplicar el conocimiento de ellos. Lo podemos demostrar en el caso de Tesla, por ejemplo. Por ello, me gustaría conectar las ideas de Tesla con ideas actuales. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos culturas de consumismo que podemos entender. El expresidente Simón Pérez, que falleció hace muy poco, dijo algo fantástico. Todos los días nos despertamos con una brecha para poder ingresar al mundo moderno. Los cambios se producen con tal rapidez que incluso los expertos, los científicos, no logran entender qué es lo que sucede. Yo entiendo que la gente común no entiende lo que sucede porque ni siquiera los científicos expertos pueden entenderlo. Pero ¿cuál es el mayor cambio que se está produciendo en la cultura? Hoy vivimos en una cultura de consumismo y el mayor impulsor, el mayor driver de esta cultura son los intereses comerciales. Esa es la situación en que vivimos. No es necesario que les cuente las historias de esta tendencia al consumismo, pero sí me gustaría mostrarles estas dos diapositivas. Los científicos entendieron y explicaron que entre la década de 1890
no, perdón, entre 1980 y 1990, nuestra huella ecológica en general en todo el planeta Tierra fue más del 100%. ¿Qué significa esto? Que como sociedad global comenzamos a gastar recursos que les correspondían a nuestros hijos y comenzamos a consumir recursos que no se pueden recuperar. Y vemos que esta tendencia se acelera y hoy plantea una situación muy grave. En este diagrama quiero mostrarles que vemos cuáles eran los ideales de los jóvenes de los Estados Unidos de 1970 al año 2000. Y en la línea negra vemos que en la década del 70 los jóvenes estadounidenses tenían como mayor ideal desarrollar una vida filosófica significativa. Pero en la línea azul vemos el bienestar financiero, el bienestar económico que adquiere una prominencia cada vez mayor. Examinando estas tendencias, nosotros vemos que esta línea negra tiende a subir ahora. Quiere decir que a los jóvenes de hoy quieren tener bienestar financiero, pero también reconocen que al mismo tiempo quisieran tener una filosofía de vida significativa. Y esto es extremadamente importante porque nosotros necesitamos a estos jóvenes para que emprendan esta tarea que debemos llevar a cabo ahora, que es un cambio radical de las instituciones. Debemos modificar todas nuestras instituciones porque tenemos el mismo problema en todo el mundo, en Serbia, en la Argentina, incluso en los Estados Unidos, en Singapur, en todo el mundo. Todo está cambiando con tal rapidez que nuestras instituciones políticas, educativas, no están preparadas como para estar a la altura de este ritmo de cambio. ¿Es posible hacerlo? Sí. La respuesta es positiva. Lo que nos alienta es que incluso en el capitalismo más acérrimo en los Estados Unidos, tenemos instituciones que están trabajando en ello. Déjenme que les dé un ejemplo, que es el World Watch Institute en Washington. Es una institución muy interesante y realmente disfruto muchísimo recibir el boletín del World Watch Institute. Ellos fueron quienes escribieron, trabajemos menos, gastemos menos, esa es la filosofía. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer para poder modificar esta situación? Lo más importante es que quienes tienen poder, mayormente los políticos, deberían estar al tanto de esta situación. Son quienes toman las decisiones, de modo que es extremadamente importante modificar la actitud de estas personas que toman las decisiones. Las instituciones en educación, negocios, gobiernos, medios, en todas estas áreas debemos llevar a cabo este cambio. Debemos pensar en la innovación social, estrategias sociales y pensamiento sistémico. Cuando Tesla dijo, los científicos de hoy, estaba hablando de la década del 1920, los científicos de hoy piensan con profundidad en lugar de pensar con claridad. Piensen que hoy tenemos esta controversia acerca de si debemos tener educación con un enfoque de generalidad o con un enfoque de especialización. Cuando uno escucha a un científico que habla de especialización y piensa con profundidad, pero hoy estamos generando idiotas especializados, que es gente que tiene muchísima educación en su campo, pero que no pueden ver con perspectiva, no pueden ver lo que sucede alrededor de ellos. No pensar con claridad significa tener la perspectiva de la vida en general y no solo una perspectiva en su área de especialización. La innovación social es extremadamente importante hoy. Necesitamos a los nuevos Tesla, no solo en el campo tecnológico, necesitamos nuevos Teslas también en el campo social. ¿Es posible desarrollar personalidades como las de él? Por supuesto que sí. En Serbia nosotros tenemos un programa en la compañía Samsung que se llama C como Tesla. ¿Qué es lo que estamos tratando de promover? Estamos tratando de alentar a los jóvenes para que sean como Tesla. Tesla
no era solo una persona que desarrolló su capacidad intelectual. Tesla estaba muy arraigado a su inteligencia emocional también y desarrolló su poder de voluntad como para poder ser sostenible en el largo plazo. Nosotros para ser sostenibles en el largo plazo debemos desarrollar nuestro poder interno y promoverlo entre nuestros niños. Debemos alentar a nuestros niños no solo a que aprendan capacidades para desarrollar y resolver sus problemas sociales, sino también para que puedan resolver sus problemas espirituales y morales, porque ahí vamos a tener personas estables, familias estables, sociedades estables. Y con esto quisiera concluir mi presentación, quisiera agradecerles su paciencia y si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que pueda llegar a tener. Muchísimas gracias. Okay. Hola. Bueno, yo quería saber algo más sobre el fenómeno de resonancia que descubrió Tesla cuando él habló de construir su torre de Vanderclive, y quería saber cómo llegó a determinar la frecuencia de resonancia de la Tierra, usándola como una gran cavidad de resonancia, siendo que se descubrió recién en 1950 por un ingeniero alemán, Schumann. Yes. Bueno, una pregunta muy técnica. Voy a tratar de responder brevemente. Es cierto, en 1950, Schumann, el científico, descubrió o confirmó en realidad lo que había descubierto Tesla en 1899, que es otra injusticia para con Tesla. Hoy la llaman frecuencia de Schumann o resonancia de Schumann, cuando en realidad fue Tesla quien la descubrió. Bueno, voy a tratar de explicarle utilizando esta analogía que usé antes. Los datos básicos del planeta Tierra ya eran conocidos en ese momento. Se conocían las dimensiones de la Tierra, él conocía incluso la cantidad aproximada de energía que estaba contenida dentro de la Tierra. Este modelo a ver, lo voy a buscar. Este modelo quizás sirva para explicar esto en una forma simple, ¿sí? Siguiendo esta analogía mecánica. Lo que decía Tesla, como podemos ver a la izquierda de ustedes, vemos una analogía mecánica completa del planeta Tierra. Imagínense que ustedes tuvieran esta goma de caucho en un ambiente en vacío. Entonces, tenemos la Tierra en el planeta, tenemos la atmósfera y la ionosfera, que son sistemas de condensación. Entonces, si tenemos la atmósfera y la ionósfera, hacen que se genere una cierta elasticidad. En lugar de eso, él dijo, imaginémonos que esto es una bola de caucho y que está en un ambiente en vacío. Si generamos la onda dentro del planeta Tierra, la energía no puede salir, no puede escaparse al exterior, sino que se quedaría dentro de esta bola de caucho. ¿Qué es lo que tengo que saber? Las dimensiones de la Tierra, tengo que conocer la fuerza de esta suerte de bomba y también tengo que conocer el tiempo que le va a llevar a la onda pasar de un extremo al otro y volver. Cuando él obtuvo este resultado con este pequeño aparato, él hizo el cálculo en las notas que están de Colorado Spring, conociendo las dimensiones de la Tierra y el tiempo que llevaba a los impulsos ir y volver. Él calculó, en realidad, la frecuencia básica del planeta Tierra. Y esta fue la frecuencia básica que él siguió o que lo ayudó a él a desarrollar esta teoría. Más tarde
siguió con experimentos y observaciones y logró entender que esta frecuencia, cuál es la frecuencia básica del planeta Tierra. Más tarde, cuando construyó esta torre, ¿ven? Esta torre a la izquierda es una bobina gigante de Tesla. Tenemos una cúpula, tenemos una estructura entre la cúpula y el planeta Tierra. Es un sistema como si fueran dos elásticos y una conexión. Como dos bolas, voy a apretar la primera bola y toda la electricidad va a pasar a la bola mayor. Después voy a volver, voy a llenar esta bola con otra cantidad de energía y la voy a volver a apretar. Entonces, con este funcionamiento de bombeo generó esta dinámica, o él se imaginó que se iba a generar esta dinámica. Esta teoría creo que hoy por hoy todavía no ha sido confirmada. Tenemos gente que dice que esto es basura, que no está de acuerdo con las teorías modernas de la propagación de la energía, y también hay un grupo pequeño de seguidores, científicos, emprendedores, comerciantes, hombres de negocios. De hecho, hay dos brothers, James y Kenneth Squarham, de la Universidad del Estado de Virginia, que hoy están no solo tratando de replicar los experimentos de Tesla, sino que el año pasado reclamaron que hay una empresa, repatentaron el sistema de Tesla y ellos dicen que en breve vamos a poder ser testigos de la implementación de esta teoría de Tesla de propagación de la energía. Déjenme ser honestos, ¿sí? Yo no soy ingeniero eléctrico, ¿sí? De profesión soy ingeniero mecánico, así que es incluso una pregunta muy difícil para un ingeniero eléctrico la que han planteado. Yo traté de hacer todo lo posible. ¿Hay más preguntas? Yo sé que muchos de ustedes vinieron a escuchar las historias del FBI, la espiritualidad, el misticismo de Tesla. Después de 40 años de investigación de Nikola Tesla, creo que estos no son los aspectos más importantes de él. Pero por supuesto estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan. Para profundizar un poco más, yo conseguí la biografía de una autora, Cheney, Margaret Cheney, puede ser. No sé qué opinión le merece o si tiene alguna otra para recomendar, otro autor. Sí, ella ha sido una de las mejores biógrafas de Nikola Tesla, Margaret Cheney. Creo que ya falleció ella. Era periodista, escritora científica y se reunió con Leland Anderson, que es una de las personas que más recabó las pertenencias y los documentos de Tesla. Ella vivió en Estados Unidos, es una señora muy mayor, creo que está viviendo en Jamaica o en alguna otra isla exótica que yo desconozco. Pero se recabaron muchos documentos y el experto más serio es Dick Case, que dio. Pero toda esa información fue a Margaret Cheney, con lo cual la biografía de Cheney está muy bien escrita, yo la recomiendo ampliamente a todos. Hay una parte de la pregunta es que si yo tengo otras biografías que pueda recomendar. Sí, yo recomiendo la biografía escrita por John O'Neill sobre Nikola Tesla. John O'Neill fue la persona que vivió en la misma época, que lo conoció personalmente, y cuando falleció Tesla, él escribió esta biografía. Es una biografía fantástica porque está llena de esta energía que él recibía de Tesla y él transfirió esta energía al libro. Así que cuando uno lee la obra puede sentir esa energía. También les recomiendo mi biografía. Mi posición especial es que fui la única persona en el mundo que durante 20 años hizo investigación de los archivos
originales sobre Tesla. Margaret Trainey, O'Neill, toda esta gente ha estudiado mucho, pero yo en 1977 como alumno le dediqué 4 años en la universidad como curador y después de terminar mis estudios como ingeniero mecánico, empecé a trabajar en el museo. En ese momento pensé que era algo temporal, pero yo me sentí muy atraído porque en este museo tenemos 160.000 documentos originales, 50.000 artículos periodísticos, 1.000 artículos de libros, 1.000 ítems técnicos, ítems personales. Por ejemplo, los utilizados para el entierro de Tesla, con lo cual me sentí muy atraído por estos documentos científicos, los fui leyendo día por día, hice mi tesis de la maestría, mi doctorado sobre Nikola Tesla. Después de 20 años de investigación, yo escribí una obra, un libro, el primero escrito originalmente en serbio, que fue publicado en el 2001 por primera vez. Esa fue la primera edición. Ahora ha sido traducido al inglés y creo que pronto lo van a, o por lo menos en algún momento lo van a traducir al español. Les recomiendo esto sin falsa modestia, porque sepan que no solo hice investigación de Tesla, como traté de explicarles, desde el abordaje de un genio técnico, sino que también lo analicé como una persona espiritual que tenía mucha potencia intelectual. Yo analicé los aspectos sociales, psicológicos, tecnológicos, técnicos, espirituales de su vida, y todo esto ha sido muy bien documentado. ¿Existe algún dato que relacione a Tesla con la explosión de Tunguska, Siberia? La respuesta es muy breve, no. Pero debo explicarme. Lo que uno puede llegar a ver en internet, por ejemplo, tenemos muchas anécdotas fantásticas acerca de la vida de Tesla. La vida y la obra de Tesla es tan fantástica que no necesitamos ninguna explosión de Tunguska, experimentos en Filadelfia. Son sensacionalismo puro y no tienen ningún vínculo con Nikola Tesla. ¿Por qué se dan? Me parece que tiene un poco que ver con este consumismo de anécdotas. Hay gente que tiene un interés en vender la historia a otras personas y por eso se generan estas noticias sensacionalistas, porque es un producto que se vende mejor que el conocimiento clásico científico. Me parece que hay un poco de ello, pero le aseguro que no hay ninguna conexión. Gracias por venir. Muchas gracias por venir. 2 preguntas. Una, ¿qué hay de cierto acerca de que los papeles de Tesla fueron tomados por el FBI el día que él murió? Y la segunda pregunta es, ¿dónde se puede conseguir su libro, el suyo? Bueno, como le dije antes de venir aquí a la Argentina, unos periodistas de Serbia publicaron una nueva noticia sobre los documentos del FBI, anécdotas sobre el FBI, pero esas historias vienen dando vueltas desde hace décadas. ¿Qué sucedió? Tesla, es cierto que lo seguía el FBI. ¿Por qué? Porque en la década del 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, él dijo que se avecinaba una guerra, ofreció sus servicios a los gobiernos de Gran Bretaña, Canadá, Yugoslavia y Estados Unidos, pero no ofreció sus servicios a Alemania por la política nazi de esa época, pero ninguno de esos países estuvo interesado, porque en ese momento crearon que estaba loco, pero a los rusos sí les interesó. Y les vendió el proyecto a la Unión Soviética en 1936 y el FBI lo seguía y estaba al tanto de ello. No sabían si esto era meramente fantástico, si era realista, si era algo que se podía aplicar o no.
Pero cuando murió Tesla, el FBI sí tomó algunos de sus documentos y los analizó. Y hay una persona, el doctor Trump, que es pariente lejano del candidato presidencial Donald Trump. Es cierto. Él concluyó después de que analizar todos los documentos de Tesla que no había nada que tuviera que ver con la política de los Estados Unidos, con lo cual le entregaron todos esos documentos al sobrino de Tesla, que los transportó a Yugoslavia. Y cuando se fundó el museo en 1952, el embajador estadounidense que vino a la inauguración del museo dijo: nos alegramos de haberles dado esto, pero realmente fuimos unos tontos al hacerlo. Respecto de mi libro, no se ha publicado aún. Realmente espero que se publique antes de fin de año. En serbio. En serbio lo pueden conseguir en el museo. Sí, sí, sí. En serbio lo pueden conseguir en Belgrado. Simplemente escriba al museo y le dirán cómo conseguirla. It's very inspiring. Muchísimas gracias, Vladimir. Fue muy inspirador. Yo quisiera hacerle una pregunta porque soy historiadora y realmente me interesó muchísimo cuando visité el museo acerca del archivo fotográfico tan rico que tienen acerca de Tesla. Es increíble que Tesla, viviendo en la era del cine, no tenga ningún tipo de filmación. Nosotros investigamos y no encontramos ningún documento cinematográfico. No, ¿encontraron algo o tienen alguna pista de algún tipo de registro cinematográfico de Tesla? Además del funeral, que sabemos que se filmó. Sí, encontré una carta de Nikola Tesla a Paramount. Querían hacer una película en la década del 30 acerca de Nikola Tesla, pero Tesla se negó. Y dijo: tengo motivos muy particulares por los cuales no quiero aparecer en la película ni dar ninguna entrevista grabada. No, yo no entendí esas razones, pero bueno, dijo eso. Pero era muy adepto a la fotografía. Tenía un gran interés en la fotografía y controlaba mucho las imágenes fotográficas que se le tomaban. Sí. Pero no quería que lo filmaran. No quería que lo filmaran. No quería aparecer en ninguna película. ¿Por qué? Bueno, quizá era que tenía una voz en un tono muy alto. Hablaba en falsete. Quizá ese era el motivo por el cual no quería que lo filmaran, no quería hablar en público y quería ser recordado como alguien que escribió estas cosas fantásticas. Cuando uno lee acerca de sus inventos realmente es increíble, pero si uno lo oía quizás era una desilusión. Pero para una persona que dice que tenía todo en la cabeza, Tesla tenía una gran conciencia de la importancia de su obra. ¿Qué significa ello? Él registraba y guardaba todos los papelitos que andaban dando vueltas, las cosas que la gente normal tira, pero él las guardaba, las ponía en sobres. Y todo ello es muy valioso hoy cuando uno trata de reconstruir su vida, su obra y su forma de pensar. Consulta. ¿Todos los proyectos e invenciones de Tesla son de conocimiento público hoy o hay algunos que permanecen en ámbito privado reservado? Creo que muchos de los inventos de Tesla son conocidos públicamente. Muchos se utilizan hoy. Algunas de sus patentes más antiguas se han repatentado ya. No estoy segura de si lo dije en esta charla, pero por ejemplo, su bomba en ingeniería mecánica ha sido repatentada. Se ha hecho investigación al respecto y se ha repatentado, pero si lo que está preguntando es si hay algún invento que se haya mantenido en secreto, sí, yo creo que sí. Yo creo que a medida que vayamos analizando en mayor profundidad su obra y su vida, podremos revelar otros inventos que serán
beneficiosos para el mundo. La mayoría de los logros tecnológicos hoy se utilizan incorrectamente. Los científicos inventan cosas muy útiles, muy interesantes, y los políticos y los militares lo utilizan para librar guerras. Con lo cual, la pregunta es, mucha gente se pregunta por qué Tesla no reveló todos los secretos de su sistema de energía, pero si vemos las respuestas de Tesla en la segunda parte de su vida, vemos la explicación. Y aquí es donde debemos decir una vez más por qué conecto yo el sistema de valores de Tesla, lo que aprendió en su infancia, con lo que hizo en sus años, en sus últimos años. Él nunca aceptó el estilo de vida estadounidense, querer ser rico, querer ser famoso. Él quería ser famoso, pero no quería ser rico. El dinero lo quería solamente para investigar. Pero no quería ser famoso a cualquier precio tampoco. No estaba listo a hacer determinadas concesiones. Y estos son los motivos por los cuales quizá no haya estado dispuesto a revelar todos sus inventos durante su vida. Y creo que lo que sucedió particularmente en la cultura de Estados Unidos, lo que pasó en Rusia también, trataron de desarrollar las ideas de Tesla en secreto después de su muerte. Y no me sorprendería que hayan desarrollado muchas armas muy peligrosas. Hay muchísimos rumores de que Detrix existe hoy, que hay algún tipo de rayo láser que generan este tipo de generado sobre las ideas de Tesla. No hay una relación completamente directa, pero yo creo personalmente que él proveyó muchas ideas muy útiles a la ciencia moderna. Quizá una de las cosas más útiles sería el sistema Wallace, el sistema inalámbrico de transmisión de energía, porque quizá esto ayudaría a resolver las crisis energéticas en muchísimos lugares. Me parece que es uno de los inventos que resultarían más útiles a la humanidad hoy. Enormemente, la figura de Tesla tiene un magnetismo muy particular, incluso para los que no somos científicos ni ingenieros. El tiempo que nos queda es muy breve, entonces le vamos a pedir a María que acá nos haga dos palabras como para enmarcar. Luego, 15 minutos pueden recorrer para mirar y que se lleven el impacto visual de la muestra, y los invitamos a que vuelvan para tener una buena visita guiada con tiempo, ¿sí? Si alguno tiene algún interés particular, hay guías en la sala, pero el tiempo es breve, ¿sí? Nos parece que merece un recorrido más extenso. Le agradecemos con un aplauso a Vladimir. Gracias. Gracias a todos por acudir, por el interés. La exposición que hemos desarrollado es un modesto homenaje en comparación con la obra monumental de preservar, estudiar, investigar el legado de Tesla y sobre todo extraer, que yo creo que ha sido muy inspiradora la charla en ese sentido, extraer el sentido de la obra y la vida de Tesla, qué conclusiones a día de hoy pueden ser útiles para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro. Yo creo que Branimir ha dado suficientes claves como para que la exposición resuene y tenga sentido. La biografía está contemplada, simplemente una clave de interpretación de cómo hemos abordado el proyecto expositivo sobre Nikola Tesla. Nosotros consideramos que ninguna persona es precisamente lo que él decía como deep, ¿no? Ninguna persona está en una simple esfera aislada, en una burbuja aislada de su contexto sociocultural, socioeconómico, geopolítico. Todo influye en la configuración de una personalidad y particularmente en la configuración de una personalidad tan relevante como la de Tesla. Influyó las personas con las que se relacionó, la ciudad de Nueva York a la que llegó, la arquitectura de Nueva York tuvo mucho que ver con la configuración de sus bobinas en vertical hacia arriba, y Tesla hizo una cosa que es muy importante y que él ha remarcado, y es que él no rechazó ni la memoria ni la observación sagaz del presente. Yo creo que no era un visionario, fue un hijo de su tiempo, pero supo observar con perspicacia todas aquellas herramientas que tenía a su alcance para poder servirse de ellas y generar una posibilidad de futuro. En esta exposición también abordamos esa idea. Como hijos de nuestro tiempo, no rechacemos el pasado nunca, no enterremos la memoria y observemos las herramientas a nuestro alcance que nos permiten configurar un futuro.
El presente nos está reclamando reacción ante determinadas realidades y como Tesla deberíamos saber que esas realidades van a generar un futuro muy penoso si no le ponemos freno. Entonces pensemos en las generaciones venideras y en los hombres del pasado que ya nos iluminaron. Esta exposición está creada por conceptos, abordamos a Tesla de distintos ámbitos, el ámbito social, de relación con sus semejantes, con sus contemporáneos, con aquellas personas que le ayudaron o aquellos enemigos que le robaron, como Marconi. Analizamos también esa ciudad en la que se desarrolló, esa Nueva York de finales del siglo XIX, principios del XX, que era el inicio de la gran metrópolis que es hoy en día. Y analizamos, por supuesto, sus inventos, sus contribuciones a la ciencia y, por último, algo que nos parece muy relevante, que es la presencia de Tesla en la cultura popular, porque, curiosamente, no es el ámbito científico quien ha devuelto a Tesla a la sociedad, es el ámbito de la cultura y de la contracultura en Internet, muchas veces incluso estas teorías un poco delirantes, ¿no?, que encontramos en Internet. El caso es que han hecho que la palabra Tesla resuene y para personas como yo he descubierto a Tesla gracias a Paul Auster, a una novela de ficción, El Palacio de la Luna, y le agradeceré eternamente a Paul Auster que me haya dado a conocer a Tesla y le agradeceré eternamente al Museo de Belgrado que me lo haya hecho conocer en profundidad, porque verdaderamente es un legado, bueno, es Patrimonio Mundial de la UNESCO, merece la visita y en cualquier caso merece Tesla, como otros grandes genios de la historia y de la cultura científica y de la cultura en general, porque no hay distinción, que le coloquemos en su sitio y que aparezcan los libros de texto, ¿no? Entonces, con estas ideas y con las grandes claves que nos ha brindado Branimir, creo que pueden disfrutar de la muestra y como dice Grace, vuelvan, reivindiquen a Tesla y vivan como Tesla. Gracias.